Señoras y señores, tengan ustedes una buena tarde. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda etapa de este congreso de la revista Latin Pyme sobre la gestión humana en la era digital. Y bien, comenzamos esta tarde con un tema crucial para muchas empresas que quieren saber sobre las nuevas normas que marcan el manejo del talento humano. Y para que nos exponga sobre esta temática tan importante, obviamente, para las empresas, nos acompaña Mauricio Montealegre León, director del Grupo de Práctica Laboral de Gómez Pinzón Abogados. Mauricio tiene más de 11 años de experiencia en derecho laboral, en los que ha sido asesor de empresas locales e internacionales que avanzaban en procesos de integración o fusiones corporativas, planeación de esquemas de retribución, negociación con alto nivel directivo, dirección y ejecución de planes de retiro voluntario, entre otros. También es experto en análisis de efectos laborales derivados de las operaciones comerciales de las empresas en Colombia, procesos disciplinarios, asesoría y asistencia en asuntos de acoso laboral. Bien, bienvenido, señor Mauricio. ¿Cómo está? ¿Cómo está el día de hoy? De una vez le agradecemos su participación, su presencia hoy con nosotros. Y nada, lo dejamos con esa presentación sobre las nuevas normas que marcan el manejo del talento humano. Carlos, buenas tardes, muchas gracias. No sé si ahí me ven y me escuchan, si me confirman, le agradezco. Perfecto, te estamos viendo bien y te escuchamos perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla por acá para tener como guía una breve presentación. Ya debe estarse viendo en este momento. Primero, pues agradecerles nuevamente la invitación, contar con nosotros como Gómez Pinzón para compartir este breve espacio de tiempo en el Congreso que han preparado sobre el manejo de la gestión humana, recursos humanos, personal, durante la era digital o tal vez la próxima era digital que se viene o que ya estamos afrontando. Entonces, como primera medida, pues se me ha encargado conversar acerca de las nuevas normas que marcan el manejo del talento humano. No les voy a decir mentiras, es una temática que es bastante compleja, no porque las normas así lo sean, sino porque es muy difícil ubicar cuáles son las nuevas normas que van a definir o van a marcar el manejo del talento humano. Más allá de pronto la disyuntiva que pueda existir sobre las normas que ya existen y que permiten el manejo del talento humano, o más bien sobre la carencia de esas normas y tal vez la necesidad de que se planteen o que se expidan nuevas normas que permitan manejar el talento humano, que permitan manejar el relacionamiento laboral entre trabajadores y empleadores en este nuevo futuro que estamos afrontando. Siempre nos vimos manifestando que estamos en una nueva realidad y esa frase se nos volvió un poco cliché en el escenario en el que actualmente vivimos, pero esa nueva realidad no terminamos de definir qué es. Entonces, pues, ¿cuál es el panorama actual? El panorama actual es bastante confuso, bastante difuso además, porque no terminamos de saber cómo trabajamos. No terminamos de saber si trabajamos en la presencialidad como veníamos antes y si ese va a ser finalmente nuestro destino. No sabemos si vamos a trabajar todos desde la virtualidad, si finalmente ese va a ser un camino que elijamos, o como nos fascina a muchos de los abogados decir, la versión ecléctica, que es la híbrida, si vamos a trabajar entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, desde esa perspectiva, pues sin dudas nos encontramos en escenarios en los que los medios de contacto y los medios de trabajo son totalmente distintos a los que actualmente, a los que teníamos antes del inicio de la pandemia o de esas cuarentenas que implementamos. Ya estas plataformas pues, me sirven a mí un poco más de ejemplo sobre lo que es la forma en la que se interactúa. Yo creo que antes Zoom existía, pero poco era utilizada.
Incluso yo recuerdo que yo me conectaba mucho también por llamada y así muchos lo hacían y las plataformas no se usaban en, en, con la optimización que uno podría obtener de ellas. Entonces, ahora tenemos Teams, Webex, Google Meets, WhatsApp, Zoom, el mismo Skype que migró a Teams todavía tiene por ahí en algunos puntos ese Skype empresarial por el que uno se conecta. Entonces, digamos que el panorama actual no se conoce. Creo que podemos estar todos conectados, pero a la vez también podemos estar todos desconectados, trabajando desde oficina o trabajando desde cualquier lugar. Ese panorama actual nos lleva a pensar que cuáles son esas formas actuales de trabajar. Entonces, esto a partir para crear la necesidad que existe en realidad sobre las nuevas normas que van a marcar ese talento humano. Entonces, las formas de trabajar actualmente son presencial, pero también está la híbrida, pero también está la que es trabajo en casa, teletrabajo, trabajo remoto ya de manera constante. Se nos avecina, porque ya se expidió, una reducción en la jornada laboral. Eso va a tener sin dudas un impacto en cómo vamos a manejar a nuestro personal, cómo vamos a poder ajustar las formas de trabajo. Recientemente, aunque no ha salido el texto conciliado, yo lo he visto en fotos, pero no lo he podido todavía leer más en documento formal sobre la desconexión laboral. Y finalmente un interrogante que muchos clientes nos plantean y que yo creo que formará parte de las decisiones que tengamos que tomar desde recursos humanos o desde el manejo del talento humano, y es el trabajo en el exterior o un trabajo tal vez no en el exterior, pero sí sin control sobre el lugar desde el cual se prestan los servicios, que esta es una consulta recurrente y que tiene muchas aristas para analizar y que podrían generarnos muchas complicaciones desde perspectivas de riesgo, y de riesgo legal y de riesgo ocupacional y bueno, mil etcétera sobre eso particular. Entonces yo creo que pues todos eh, podemos partir de la base que este se empieza a convertir en el derecho más importante para todos los trabajadores, y es precisamente la respuesta a la necesidad que tuvimos que afrontar y por ende implementar durante la pandemia. ¿Cuál era la mayor necesidad que afrontamos una vez enfrentamos este desastroso COVID? Eh, pues la necesidad era conectarnos, poder continuar trabajando sin crearnos un riesgo de contagio, sin crearnos un riesgo de propagación del virus. Entonces, pues salimos todos al aislamiento obligatorio por allá en marzo del 2020, y la necesidad era cómo me conecto realmente yo con mis trabajadores, cómo logro que no pierdan el hilo del servicio, que no perdamos los que tenemos servicio al cliente, ese servicio al cliente, los que tenemos trabajo interno operativo, cómo lograr que ese trabajo persista, cómo ejercer el control de la subordinación, cómo ejercer el control de la información que estoy manejando, por supuesto, a nivel de temas de confidencialidad, incluso de competencia, muchas inquietudes que se empezaron a generar, y la conexión, que era un gran problema que existía, tal vez se solucionó a través de estas plataformas que veíamos. Entonces, pues estas plataformas nos permitieron interactuar. Yo creo que no, la mayoría de las empresas que tienen la facilidad, por supuesto, de prestar servicios más denominados de escritorio o trabajos que pudieran desarrollarse que no fueran manuales o que no fueran operativos, pudieron empezar a desarrollarse a través de plataformas, empezar a desarrollarse de manera virtual. Y lo mejor de todo, que aquí viene el tema de la desconexión laboral, eh, sin que hubiera un obstáculo en la presencialidad, o sea, sin que la presencialidad se convirtiera en un obstáculo en el desarrollo de mis servicios. ¿Qué surge a partir de ahí? Pues surgen todos los contras de ese exceso de conectividad. Entonces, se empieza a perder la noción del tiempo en los trabajadores, se empieza a perder la noción de ese espacio de pausa activa que uno pudiera tener en oficinas. La hora del almuerzo empezó a desvirtuarse o a salirse de contexto de lo normal de las rutinas de trabajo. Entonces,
lo que antes nos lamentábamos, pasamos a verlo como algo positivo. Entonces, si antes nos lamentábamos ese momento de trancón o esas horas de trancón, empezaron a hacer falta para muchos trabajadores porque lo entendían como ese momento en el que, si bien iban camino a las oficinas, pues tenían la posibilidad de estar haciendo otra cosa, leyendo, escuchando música, eh, hablando si es que compartían transporte, o el mismo hecho de simplemente desplazarse para conseguir el transporte público o desplazarse en su carro para recoger a un compañero de trabajo que les permitía una interacción diferente. Entonces empezamos a ver cómo los escenarios de trabajo se daban muchas veces cambiando códigos de vestuario, ya la gente no le puso mucho cuidado a cómo se estaba presentando, entonces empezaron a reñirse esos tipos de controles. Y todo eso, finalmente creo que ya hay una respuesta y una solución que permite concluir que estamos conectados, que nos podemos conectar, salvo aquellas actividades operativas que sí o sí tienen que darse en sitio. La mayoría de las otras pueden desarrollarse en lugar de trabajo o incluso desde casa o en un lugar diferente porque la conectividad probó todas sus virtudes y nos garantizó por continuar trabajando. En estos excesos nos vemos que la gente empezó a olvidarse, como les decía, de horas de almuerzo y se empezaron a poner reuniones en horas de almuerzo, se empezaron a poner reuniones 8 o 9 de la noche y la gente como que creía que si estabas en casa y estabas trabajando desde casa, pues podías trabajar en cualquier momento. Y eso empieza a generar una afectación en las personas y sin duda la respuesta ante todo eso es ese derecho de la desconexión, que si me lo preguntan a mí, que me lo preguntan usualmente los clientes, ¿cuál es la novedad del derecho a la desconexión? Yo siempre soy muy sincero y digo, eso ya existe, o sea, el derecho a la desconexión, sea digital o no sea digital, siempre ha existido y uno lo que tiene que hacer es exigirlo y hacerlo respetar. Por supuesto, esto ya son mis críticas a cómo funcionamos como país de leyes, y es que siempre necesitamos una ley que al parecer nos refresque las obligaciones que tenemos, porque yo en realidad tengo que respetar la jornada de trabajo. Hay una jornada convencional o una jornada máxima de trabajo que es de 8 horas al día y 48 horas a la semana a la fecha, y esa jornada yo no la puedo superar. Entonces yo tengo que cumplir, entre comillas, esas 8 horas, y una vez finalicen, pues yo tengo que respetar a mi trabajador que ya cumplió con sus funciones y no debería imponerle cargas adicionales. Entonces, pues el derecho a la desconexión digital, eh, creo yo, surge más para recordar que en realidad eso debe ocurrir, que la gente sienta que eso va a tener una afectación. Yo he tenido un par de clientes que me han escrito y me han llamado preocupados y me dicen, ¿qué hago ahora con ese derecho de la desconexión digital? La respuesta es pues, lo que has debido hacer siempre y que creo fielmente que lo has hecho, y es, hay que respetar los derechos de las personas, hay que definir jornadas y hay que abrir los espacios entre jornadas y de pausas activas, punto. No, no dice nada distinto el derecho a la desconexión digital, que si se fijan en la definición que estoy esperando que salga en la ley ya conciliada, pero que más o menos quedará de este estilo, es el derecho que tienen los trabajadores a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral en horarios por fuera de la jornada de trabajo. ¿En qué se resume en esto? Respete la jornada de trabajo. Si yo tengo una jornada de trabajo y la respeto, realmente el derecho a la desconexión pues era irrelevante porque pues ya formaba parte de nuestro escenario. Sin duda, si culturalmente creemos, tal vez así sea, necesitamos que nos lo recuerden, necesitamos que alguien nos diga, oiga, acuérdese que tengo el derecho a la desconexión digital y no me escribo. Y es parte de una regulación interna y que también teníamos como pregunta, y es hasta qué punto la interacción a través de mecanismos como herramientas como WhatsApp es trabajar. Entonces, si uno el jefe le escribe por WhatsApp a las 9 de la noche, eh, pues debo contestar, no debo contestar, qué tanta esa interacción se considera trabajo, porque además, y ahí van a venir otros escenarios, y me voy a adelantar, sobre los riesgos psicosociales. Entonces, los riesgos psicosociales, ¿qué son? Pues son nuevos riesgos, no tan nuevos, pero que sí se han empezado a incrementar, en el que las personas, a partir de precisamente ese exceso de conectividad,
pues empiezan a desarrollar nuevas enfermedades o empiezan a desarrollar nuevas formas de afectación de la salud que impiden su relacionamiento y su crecimiento profesional y personal. Entonces, estas son normas que de verdad deben ser tenidas en cuenta para el manejo del talento humano, para que yo mismo, como empresario, como dueño de la unidad de explotación económica que es mi empresa, me ponga esas reglas y me ponga las reglas en las que digo, estos son los medios de comunicación habilitados para trabajo. Entonces, si yo digo no se va a comunicar a través de WhatsApp, sino solamente a través de estas herramientas, correo electrónico, Microsoft Teams o Zoom, pues esas son. Las otras no se entenderán como medios de comunicación formales ni oficiales, por lo que no debo estar obligado a responder ni a interactuar. Y en esas mismas excepciones podría decir, cuando yo tenga una necesidad, lo voy a usar por este mecanismo y voy a hacer una advertencia de que se trata de algo excepcional o que se trata de algo extraordinario. Y asimismo me lo prevé la norma, que, insisto, todo ya existía. Entonces, ¿qué excepciones existen? Pues la excepción a los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Entonces, ¿qué son los trabajadores de dirección, confianza y manejo? Pues son aquellos que por el desarrollo de sus funciones, jerarquía, rol, responsabilidades, pues están en una posición distinta a la de los trabajadores que uno podría denominar ordinarios o trabajadores regulares. Entonces, ese trabajador de dirección, confianza y manejo está excluido de la jornada de trabajo. Entonces, si está excluido de la jornada de trabajo, pues entre comillas, no va a estar o va a estar desafectado de ese derecho de la desconexión. Esto no implica que ese trabajador pues, va a ser el esclavo de la empresa y es el que va a cumplir con las funciones 24/7, sino que es aquel que precisamente por ese rol tiene una flexibilidad adicional y eso ya existía, insisto. Si yo soy trabajador de dirección, confianza y manejo, pues seguramente no voy a tener tan rígida mi hora de entrada a las 8:30, seguramente podré llegar a las 9, pero porque no me voy a las 6, sino que me iré de pronto 6:30, 7, cuando yo finalice mis actividades. También tengo ciertas flexibilidades. Si tengo un almuerzo que se me alarga, pues no hay ningún problema porque el trabajador de dirección, confianza y manejo no trabaja por horas en el papel, sino que trabaja por resultado, trabaja por la asignación de responsabilidades y el cumplimiento de las mismas en los términos establecidos. Todo tiene que tener unos márgenes de proporcionalidad, por supuesto. No puedo yo abusar de ese rol de dirección, confianza y manejo para sobrecargar a una persona, porque entonces ahí ya se me incrementa ese riesgo psicosocial que hablábamos y ya el tema empieza a desabordarse. ¿Qué otras excepciones existen? Pues labores extraordinarias. Si se me presentó una emergencia y necesito llamar a alguien, pues sin dudas puedo recurrir a la conexión para poder conectar con mi trabajador para que me ayude. Entonces, si el trabajador tiene el único acceso a través de las cuentas bancarias, pues yo lo llamo y le digo, por favor, conéctese que necesito ya mismo bloquear cuentas o necesito ya mismo habilitar el acceso de X persona porque se presentó una urgencia, o el que tiene la llave de la oficina, lo necesito ya porque hay un incendio o hay un daño que puede afectar los equipos, lo que sea. Ese tipo de escenarios se entienden que son excepcionales, que son extraordinarios y que me permitirían a mí acudir a espacios distintos de la actividad laboral. Como les digo, en mi opinión, todo esto ya existía, simplemente es una especie de recorderis que nos hace la norma, pero es algo que definitivamente desde el área de recursos humanos, desde nuestras áreas de recursos humanos y de nuestras áreas directivas, tenemos que empezar a desarrollar y tenemos que empezar a implementar y a inculcar en el grupo de trabajadores para que permitan crearse nuevas culturas de trabajo. Sin dudas, el WhatsApp que antes dudábamos si podían hacerse requerimientos de trabajo a través de WhatsApp, cosa que ya está descartada por aprobada, pues ahora lo que hay que hacer es regular. Pues hay que decir, sí, pero no abuses. Date cuenta que debes respetar lo que existe, debes respetar el espacio personal del trabajador y garantizarle que pueda desarrollar sus funciones. En estos días precisamente estuve conversando con una abogada de mi equipo y yo le decía, el derecho a la desconexión no necesariamente es el tema de conectividad por los medios como lo pretende la ley, sino la posibilidad que yo le doy a mi trabajador de que pueda olvidarse del trabajo, o sea, realmente desconectar, que desarrolle una actividad personal, familiar, sentimental, que se olvide totalmente de su trabajo. Entonces,
y pasa mucho, y conversaba con colegas, esas empresas que están constantemente mandando la botellita con agua, la cobijita, la almohadita, es muy chévere, pero todo eso recuerda que eres mío o eres de mi empresa. Entonces, si yo invado ese ámbito personal, ese ámbito familiar, pues sin duda no le estoy permitiendo al trabajador desconectarse. Entonces, ahora hay muchas herramientas para constante conexión, pero que tenemos que reevaluarlas, ver cómo podemos implementarlas. Como les decía al inicio, yo creo que hay más carencia de normas, por lo tanto se nos abre ese espacio para que nosotros como empleadores podamos empezar a regular qué es lo más adecuado para nuestros trabajadores y poderlo implementar en procura de generar mayores eficiencias, ya no solamente en procesos internos, sino en procesos personales. Otra norma que creo que es muy importante para el manejo del talento humano y que sin dudas tiene relación con lo que estábamos hablando es la Ley 2101 del 2021, que hace referencia a la reducción de la jornada laboral, muy criticada por otros, muy aplaudida desde otras esquinas, y es que la idea que nos planteó el legislador y que se vuelve ya en un requisito, es que terminemos con una jornada de 42 horas a la semana. Entonces, lo primero es, y para que exista tranquilidad, no es obligatoria su implementación. Digamos que debe implementarse dentro de los 2 años siguientes a la expedición de la ley. La ley se expide el 15 de julio del 2021, por lo que los 2 años se miden, no lo puse desde el 15 porque me parece que ya es mucho complique, es pensar simplemente en el mes, es julio del 2023, ya debe haber una reducción de 1 hora de la jornada. Y coincido con el legislador que no debe ser muy grave reducir 1 hora de la jornada en 2 años, o sea, prepararme y preparar toda mi estructura de manejo de personal, de manejo de operaciones y de actividades para que a partir de julio del 2023 exista una reducción de 1 hora. A partir de julio del 2024, que son los 3 años después de la expedición de la ley, se debe reducir otra hora para que estemos en 46 horas semanales. Y ya a partir del 2025, 4 años después de expedirse la ley, 4 años para planear, 4 años para definir estrategias, para definir turnos, necesidades de personal, formas de trabajo, formas de interacción, control incluso del trabajo. Ya tengo que hacer una reducción de 2 horas. Más a las otras 2 horas, pues el número de horas que yo tengo que reducir para llegar a las 42 horas. Sí, creo que entonces ya no son 2 horas, sino 4, perdón, que seguramente lo copié mal, pero ya a partir de julio del 2025 tenemos que estar en las 42 horas semanales, que es el requisito establecido por el legislador, cuyo objetivo sin dudas es generar un mayor espacio de tiempo personal para las personas, un espacio de tiempo familiar, sentimental para las personas. Esto va a tener un efecto interesante porque hay muchas empresas, sin dudas, que usan las 48 horas y trabajan de lunes a sábado, pero había otras que simplemente trabajan de lunes a viernes en un horario de 4 horas y de 8 horas, perdón, y ya en esas jornadas de 5 días, pues trabajaban 40 horas y no había ningún problema. Entonces, muchas empresas ya trabajan las 40 horas, pero la ley me permitía a mí dar descanso parcial o total en día sábado, ¿sí? Es decir, puede trabajar medio día el sábado o simplemente no trabajar el sábado completo y ampliar la jornada semanal de lunes a viernes en hasta 9 o 10 horas al día. Entonces, pues eso sin duda era una flexibilidad porque muchas veces yo lo que hacía era sumar las 48 horas de lunes a viernes y me funcionaba, eso no me daba para que se consideraran horas extras, cumplía las 48 horas y podía eventualmente superar el máximo de horas diarias establecido por la ley. Entonces, eso será algo que tendremos que ajustar porque puede tener un impacto en el bolsillo del empleador, en el bolsillo del empresario, porque pues cualquier hora que ya supere esas 42 horas, pues se entenderá como una hora extra. Ya la medición de la ley no habla de restricción diaria, sino de restricción
semanal. Eso es un cambio bien interesante desde mi perspectiva, porque dice luego dice entre 5 y 6 días, que es como la esencia de dividir las 42 horas entre los 5 o los 6 días, eh, pudiendo yo tener algunos días, si yo soy un poco más estricto en la interpretación, que superen las 10 horas y otros días que no, tal vez no se superen todas las horas permitidas por día. Insisto, eso dependerá de cómo se vayan interpretando las jornadas y se ajusta mucho a la posibilidad de flexibilizar los esquemas de trabajo. Yo creo que ese es un gran llamado que existe y que se empieza a atender desde el legislador. Hay otras corrientes que ya empiezan a hablar de extender las jornadas o extender los esquemas de trabajo para generar otras afinidades o facilidades en la ciudad. Entonces, por ahí yo ya he escuchado corrientes que dicen, ¿por qué no hacemos de Bogotá una ciudad que no pare? Para que las jornadas no solamente se limiten al día, sino que incluyan también la noche y así se pueda distribuir el tráfico o el manejo del tráfico en la ciudad. Descabellados para mucho, para otros podría considerarse algo visionario, porque pues modificará mucho las formas de trabajar, sin dudas. Y yo creo que eso, aunque facilita el ajuste con las estructuras actuales de jornadas de trabajo, pues cada vez me empieza a reñir más con el escenario de la desconexión laboral. Si tengo una ciudad, pues por supuesto que trabaja las 24 horas en diferentes gremios o sectores, pues la conectividad siempre va a variar según los turnos y va a permitir que se presenten de pronto excesos o abusos por parte de los empleadores. Pero todas estas son corrientes que coinciden, si se fijan, con esta ley inicial de la reducción de la jornada, que como les digo, habla de dividirlo entre 5 o 6 días de trabajo a la semana sin hacer una limitación o una restricción al día. Eh, Acá un poco lo que anticipaba y es cuáles son los nuevos riesgos laborales. Pues los nuevos riesgos laborales son muchos. Sin dudas, los nuevos riesgos laborales serán todos aquellos que se deriven de la nueva forma de trabajar. Entonces, estoy en escenarios como el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Pues es la enfermedad que nos trajo una pandemia, nos llevó a un escenario de pandemia desde principios del año 2020 y que sin dudas por la forma o el escenario en el que se adquiera el contagio, pues puede llegar a considerarse como una enfermedad de origen laboral. Hasta ahora eso está relativamente restringido. En el año 2020 salió el decreto 676 que establecía que el COVID-19 como enfermedad iba a entenderse de origen laboral cuando estuviera relacionado con actividades médicas. Entonces, y no solamente con las actividades médicas desarrolladas por los médicos, sino por todo el personal que está expuesto por razón de sus funciones al COVID-19 en una mayor medida por pertenecer al sector de la salud. Entonces también ahí se encuentran aseadores, personas de mantenimiento o administrativas que pertenezcan a ese sector y que adquieran la enfermedad de COVID, se entendería como de origen laboral. Eso salvó, entre comillas, a muchos empleadores que tenían ese riesgo con el regreso a trabajo, de decir qué pasa si se contagia el trabajador en mi oficina, se entiende o no se entiende laboral. Inicialmente se presume que no, inicialmente es solamente para el sector salud, entre otras porque es muy difícil darse cuenta del lugar del contagio. Todavía si al principio de pronto era más fácil hacer esa trazabilidad, ahora es muchísimo más complejo porque pues como consecuencia de los esquemas de vacunación, ya es posible o en mayor medida se empiezan a evidenciar casos asintomáticos, pero que se siguen generando transmisión. Ya hay casos, personas que tuvieron COVID posterior a la vacunación y no se dieron cuenta y asimismo se transmitió. Entonces, pues es muy difícil concluir que la transmisión por darse en el lugar de trabajo
se dio en el escenario de una actividad laboral y por lo tanto debe ser laboral. Tal vez en el momento no lo es, pero a futuro puede que sí lo sea. Entonces es una bandera que se empieza a levantar porque a partir de ese riesgo, lo que yo como empleador tengo que garantizar es que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Entonces se hizo mucho más importante la inclusión de ese nuevo riesgo biológico al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ajustado con el protocolo de bioseguridad, para que yo como empleador demuestre la diligencia, la debida diligencia, la diligencia completa, todo lo contrario a la negligencia, pues, quiero ser muy enfático, eh, y evite que se pueda alegar que como consecuencia de incumplimientos míos de empleador, pues esta persona se enferma y le pueda pasar X, Y, Z como derivado del contagio del COVID. Entonces, ¿qué tengo que cumplir yo con mis medidas de bioseguridad? Pues el control todavía del aforo, garantizar ese distanciamiento social que debe regir las relaciones laborales, el uso de tapabocas, la desinfección con la periodicidad necesaria para yo poder demostrar que yo hice todo lo posible y todo lo que estaba a mi alcance y que la ley me exige para evitar o prevenir el contagio del COVID-19. Esa diligencia precisamente es la que me apartará a mí de decir no es un riesgo de origen laboral. Entonces, ¿en qué escenarios podría hacerlo? Como el que les acabo de decir, si yo de manera negligente no cumplo con los protocolos de bioseguridad, pues sin duda estoy creando un escenario de mayor propagación, sin duda estoy exponiendo a mi trabajador y sin duda él podrá alegarme que el contagio se vive en el escenario del trabajo, eh, por tanto yo no cumplo con las medidas de bioseguridad. Entonces, esto para concluir que si bien las enfermedades laborales vienen establecidas en una tabla y lo que sucedió con este decreto 676 es que se incluye a esa tabla de enfermedades como el COVID-19, siempre que yo pueda demostrar que hay un nexo de conexión, un nexo entre el contagio y la actividad del trabajo, pues se podrá entender que la enfermedad es laboral, así no esté incluida en esa tabla. Ese nexo de causalidad sigue siendo una parte esencial del desarrollo de las actividades laborales en Colombia y para el COVID no será ajeno. Entonces siempre es demostrar que estos nuevos riesgos laborales yo los debo cubrir. Entonces ahí es también muy importante que sepamos que como empleadores somos los generadores de riesgo y al ser los generadores de riesgo, pues somos los que tenemos que prevenir. Eh, Luego estamos en escenarios de teletrabajo, que ya se me está acabando el tiempo, no me voy a detener mucho, y sí quisiera hablar de este punto final que está acá y es el del trabajo en el exterior antes de continuar con el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Y es que todas estas nuevas formas de trabajo me llevan a mí a escenarios en los que dentro de la selección yo tengo que concluir si necesito a la persona en presencialidad o no la necesito en presencialidad. Ya no solamente porque yo lo considere así dentro de mis actividades, sino porque se está volviendo de manera recurrente un requisito por parte de los aspirantes a trabajadores o de los mismos trabajadores, que ya le dicen a uno, yo no quiero ir a la oficina, yo puedo, quiero y creo que lo hago incluso mejor desde mi lugar de habitación, desde mi vivienda, desde mi casa o desde cualquier otro lugar. Entonces empieza a surgir esa preocupación de, ¿puede tener gente usted trabajando en el exterior? Porque además a eso que les mencionaba ahora, viene la frase de, yo me voy a vivir a Miami, me voy a vivir a Argentina, me voy a ir a Perú, incluso localmente que tiene más fácil solución, pero me voy por fuera de Colombia, pero yo puedo seguir trabajando, me puedo conectar sin problemas, puedo seguir interactuando y puedo seguir rindiendo. Incluso tengo una casa en Colombia que visitaré cada que yo lo considere oportuno y cuando sea así, pues puedo pasar por las oficinas, pero mi lugar de trabajo pues ya no va a ser Colombia, sino que será otro país. ¿Qué debemos responder ante esto? ¿Se puede? ¿No se puede? Y sin dudas, y ofrezco excusas si no doy la solución concreta, pero vuelvo a la frase del inicio y es, hay muchas carencias en materia normativa y esta es una, que es más entendible porque tal vez
escapa de mi alcance o a mis posibilidades como país, como legislador, si me pongo en el rol del legislador, porque cuando yo tengo una persona viviendo en otro país, pues ya estoy con esa persona interactuando bajo un ordenamiento jurídico distinto, bajo un sistema jurídico distinto sobre el que ni yo como legislador, ni yo como empleador tengo potestad, ni manejo. Entonces, pues, ¿cuál es mi principal riesgo? Pues, o arranquemos por la parte fácil. ¿Me pagan pesos colombianos o me pagan divisa extranjera? Pues eso creo que tiene solución. Hay muchos escenarios en los que el trabajador mantiene su cuenta local, entonces se hace una transferencia a la cuenta en pesos colombianos, no hay ningún inconveniente. Si el trabajador abre una cuenta por fuera, entonces ahí ya empiezan a abrirse esas nuevas discusiones y es, pues ya no quiero pagar impuestos en Colombia, ya voy a llevar X tiempo por fuera, entonces ya no soy residente fiscal en Colombia, ya no me aplique la retención en la fuente como me la aplicaba antes, porque ya no soy, ya no voy a tributar en este país, pero empiezo a tener obligaciones de tributación en este otro país en el que pueda estar. Empiezo a observar escenarios de complejidad operativa, sin dudas pueden tener solución sencilla como les explicaba, pero los de mayor importancia son los derivados de seguridad social. Como les decía hace un par de minutos, yo como empleador soy el dueño de los riesgos y como dueño de los riesgos los tengo que cubrir. A través de la ley 100 y bueno, con algunas normas anteriores, el empleador tiene la facultad de delegar o de tercerizar la obligación de cubrir salud, pensiones y riesgos laborales, que son los subsistemas que tiene nuestro sistema de seguridad social para cubrir contingencias típicas de este subsistema, que es la invalidez, la vejez y la muerte, la enfermedad laboral y la maternidad, que son como todas las contingencias que puede sufrir o asumir una persona y que a través de ese sistema precisamente yo las estoy delegando. ¿Qué ocurre? Que tanto el sistema de salud como el sistema de riesgos laborales tienen una connotación local, territorial, limitada al espacio colombiano. Ya por fuera el sistema de salud no va a cubrir porque no tiene desarrollo a través de IPS o de seguros asistenciales por fuera del país, entonces pues solamente cubrirá a los locales. Y el sistema de riesgos laborales ocurre similar, es un sistema que funciona más parecido a un seguro, entonces pues localmente yo sí identifico los riesgos y los cubro. Las ARL tienen un cubrimiento de, si no estoy mal, basta 120 días o por ahí para el exterior. Entonces, listo, vas a viajar, presumo que es por trabajo, porque así lo estás reportando, te cubro hasta 120 días. Superados esos 120 días, ya no cubro porque yo no conozco el escenario asistencial de dicho país y ya eso pues, escapa a mi control, es un poco el razonamiento que tiene la ARL, por lo cual también se asume como esa perspectiva local. Pensiones es un poco distinto, porque pensiones uno puede mantener ese rol de afiliado desde el exterior y continuar haciendo aportes si la intención es pensionarse en Colombia y podrían continuar haciéndose los aportes. ¿Qué ocurre entonces con salud y riesgos laborales? Que si yo voy a tener un trabajador por fuera, tengo que garantizarle los cubrimientos que me daba el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales en ese país. ¿Cómo tengo que hacerlo? A través de la adquisición de seguros privados. Tengo que recurrir a que ya sea el trabajador el que lo pague o yo se lo pague, pero tengo que tener la certeza de que mes a mes el trabajador tiene esos cubrimientos y que esos cubrimientos no son, o sea, no quiero decir similares porque no son similares, sino que tienen que ser iguales o superiores a los que me da el sistema de seguridad social en salud en materia de incapacidades, de cubrimientos médicos, de cubrimiento asistencial, todos los etcéteras que me puedan dar estos dos servicios, porque finalmente lo que yo necesito es que se asimile la situación del trabajador por fuera a como si estuviera presencialmente en Colombia. Entonces, si el trabajador estaba por fuera y le ocurrió algo, tendría que tener el mismo cubrimiento de asistencia así, al que le hubiera correspondido si viviera en Colombia. Eso es de suma importancia y es tal vez la mayor traba que se presenta. Siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo porque he tenido casos en los que ocurre, uno cree que no, que menos mal
no son los casos más comunes, pero fijo el trabajador que uno le permite irse a prestar servicios de afuera, se me va a enfermar, se me va a accidentar, y yo tendré que asumir, si no tengo ese cubrimiento a través de seguro, de manera directa, incapacidades, gastos de salud, gastos de operaciones, si es el caso, incluso gastos de traslado. Entonces, es bien complejo. He tenido casos así en los que se vuelve todo un dolor de cabeza. Entonces, eh, finalmente la ARL pues no nos va a dar el cubrimiento esperado porque pues no nos va a reportar el lugar de trabajo local y eso pues supondrá un obstáculo. Explicado esto, pues dentro del panorama que tenemos es teletrabajo, y ya conocemos en qué consiste el teletrabajo. Los autónomos son aquellos que pueden prestar servicios desde afuera, completamente desde afuera de mi lugar de trabajo, o acuden a la oficina en algunas ocasiones. Este escenario es similar al del trabajo remoto que en días pasados también lo conversamos. Ya apareció Carlos, no sé Carlos si ya acabé. Perfecto, gracias Mauricio. Es que tenemos preguntas de nuestros asistentes. Vamos a aprovechar estos minutos para transmitírselas a usted, obviamente para que lleguemos a una respuesta. Nos dice Gloria Nancy Vanegas, las empresas que usan WhatsApp de celulares no corporativos para enviar información de algunos procesos, ¿pueden considerar esa información como oficial? Depende, y ahí no hay algo que sea concluyente, porque el WhatsApp y estos medios de comunicación se asimilan a mensajes de datos y la transmisión de mensajes de datos tiene que garantizar que tanto el que lo emite como el que lo recibe sean las personas realmente identificadas. Entonces, al no ser un WhatsApp empresarial, pues sin dudas yo podría estarle escribiendo al WhatsApp de Carlos Gutiérrez, pero yo no sé si Carlos tiene el celular todavía, yo no sé si lo vendió, o yo no sé si simplemente es el celular de la mamá y había puesto el nombre ahí, ¿sí? Entonces, no podría yo considerarlo oficial, salvo que yo tenga la certeza de que el que lo recibe es al que yo se lo pretendía enviar. Entonces entramos en el escenario de confírmeme que lo recibió, y confirmar con certeza que ese es el número telefónico asignado a la cuenta de WhatsApp de mi trabajador. Más allá de eso, no hay formalidades para el envío de documentos. No lo había con correos, no lo hay con WhatsApp, no lo hay con ninguna otra herramienta. De hecho, lo que hacen estas herramientas es suplir la interacción personal. Entonces, si alguien venía a mi oficina y me entregaba un papel, pues yo lo recibía y yo podía firmar el recibido o no, pero ya lo recibí personalmente. Y esto mismo ocurre con el WhatsApp. Me mandan un documento y yo ya entiendo que lo recibo y a través de esa recepción puedo empezar a generar el desarrollo de mi actividad subordinante. Entonces, pues el WhatsApp no se limita a nada. De hecho, otra pregunta que no sé si esté, pero que se plantea mucho es si yo pudiera terminar un contrato de trabajo a través de WhatsApp o realizar una contratación a través de WhatsApp o notificar algún evento laboral a través de WhatsApp. Y sí, es perfectamente viable. No hay una situación que me lo impida, salvo que yo internamente lo haya regulado. Entonces yo puedo haber dicho por WhatsApp no vale nada. Si yo así lo dije y luego recurro a WhatsApp, pues no vale nada porque yo he dicho que no valía nada. Perfecto, tenemos otra pregunta. Nos dicen, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, ¿se puede implementar dicha reducción desde el 2022? Sí, de hecho se puede implementar desde ya. Y esa parte, gracias por la pregunta porque no la hice. La norma misma me dice, salvo que usted quiera hacerlo desde ya, sin problemas. Es que, insisto, son nuestros excesos de ley. Yo podría tener una jornada antes de la vigencia de esta ley de 40 horas y nada me lo impide, porque es una jornada convenida. Entonces, podría hacerlo. Algo positivo que tampoco lo dije y que gracias a la pregunta me lo recuerda es que una vez tengamos implementada esta reducción, se acaba la obligación de la ley de la jornada familiar. O sea, aquella jornada familiar de un día por semestre ya no va a existir una vez implementemos esta reducción de la jornada y eso es un plus porque pues finalmente era todo un día que ya no tengo que reconocer al semestre. Perfecto, hay un tema bastante interesante que nos plantean también en nuestro chat y es acerca de los trabajadores independientes frente a los riesgos. Porque en muchas ocasiones las empresas se confían de que el trabajador independiente paga pues su seguridad social y en muchas ocasiones no sucede de esta forma. Entonces, ¿qué pasa allí cuando ocurre pues un hecho adverso? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa? ¿Cómo se puede evitar que esto ocurra?
En teoría no debería tener responsabilidad, porque el independiente pues no es dependiente, valga la redundancia en ese sentido. Y si no es dependiente, pues como su nombre lo indica, no depende de mí, él tendría que haber cumplido con sus obligaciones. ¿Qué pasa en esos escenarios? Que el contrato de prestación de servicios usualmente es utilizado como herramienta de simulación de una relación laboral. Si el trabajador logra demostrar que eso es así y que además no tenía cubierto las contingencias del sistema de seguridad social, pues me voy a enfrentar a un riesgo de tener que asumirlas en forma directa. ¿Qué debo hacer yo? Entre otras cosas, porque desde perspectiva tributaria es necesario para poder deducir los costos, tengo que verificar que se hayan realizado los aportes al sistema de seguridad social de todos mis contratistas y ese debería ser un requisito de pago. O sea, yo para poder gestionar el pago de honorarios tendría que haber verificado que mis trabajadores independientes o contratistas estén afiliados y hayan hecho los aportes al sistema de seguridad social con base en las reglas que me establece la ley, que es en principio el 40% del valor del contrato para aquellos casos en los que no se alega un costo de productividad. Perfecto, Mauricio, de forma corta, responder a esta pregunta de nuestro chat. ¿La norma del teletrabajo ya fue regulada? La norma del teletrabajo, y es bien interesante, fue regulada, se expide en 2008 y se reguló en 2012. No ha habido más regulaciones. Esa ley de desconexión laboral es una regulación, va a salir como regulación al teletrabajo porque el teletrabajo en general decía no aplica el límite máximo de la jornada y ahí era donde había un espacio, un gap, un bache grandísimo porque las empresas podían a través del teletrabajo entre comillas, abusar del exceso de la jornada. Entonces llega esta ley para decir, oh, no, desconexión laboral aplicable a todos. ¿Por qué? Porque antes la desconexión ya había surgido como concepto en la ley de trabajo en casa. Como son leyes aparte que no tuvieron ninguna interacción, hubo la necesidad de salir con la desconexión laboral para aplicar al teletrabajo. Perfecto. Una última ya para finalizar, ahora sí. Si se implementa la reducción de la jornada solo en una hora, ¿ya no hay obligación del beneficio del Día de la Familia? No es tan claro. Yo lo argumentaría que sí, que yo ya estoy empezando a cogerme a la norma, entonces podría ya eliminar esa reducción de la jornada. Tengo colegas que dicen que no, que es cuando sea la implementación completa de la reducción de la jornada, es decir, cuando ya estemos en las 42 horas. Realmente el parágrafo de la norma para mí no es claro, pero yo creo que el objetivo finalmente se cumple cuando yo ya empiezo a hacer la reducción de la jornada y siempre que yo lo argumente internamente como acogerme a la norma, según los parámetros de la norma, podría evitar el tema de la jornada familiar. No hay una claridad con la que yo pueda decirlo. Me he encontrado con colegas que me dicen que sí, otros que me dicen que no. Yo creo que sí. Yo creo que una vez implemente la reducción de la jornada ya se puede empezar a desvirtuar el tema de la jornada familiar.